Ya os he hablado de los francos en el vídeo de la batalla de Poitiers. En el año 732, Carlos Martel paró la expansión musulmana por Europa. Pero ¿qué pasó desde entonces en la Galia y cómo volvieron a encontrarse francos y musulmanes? Esto es lo que os voy a contar a continuación. Los éxitos militares de Carlos Martel sirvieron para atraerse la lealtad de los notables francos y consolidar la influencia carolingia sobre la Galia. Carlos Martel nunca asumió el título de rey. Este estaba en manos de la dinastía merovingia, pero en realidad el poder lo tenía el mayordomo de palacio. Carlos Martel murió en el año 741 y repartió sus territorios entre sus hijos Carlomán y Pipino. Primero se encargaron de los rivales dentro de su familia y luego posteriormente de todos los opositores de los principados. En el año 747 Carlomán se retiró a la vida monástica y cedió todos sus territorios a su hermano Pipino. 4 años después, en el 751, Pipino destronó al último rey merovingio, Childerico III, y asumió el título de rey sin ningún tipo de derramamiento de sangre. Pipino consolidó el imperio carolingio, sometió la Aquitania tras una larga guerra, completó la conquista de la Septimania árabe expulsando de la Galia a los musulmanes tras el asedio de la ciudad de Narbona, prometiendo a los godos respetar sus leyes y entregaban la ciudad. Forjó asimismo una alianza con Roma dentro de la guerra contra los lombardos. Esta alianza resultó muy provechosa para ambos. Pipino y sus sucesores a partir de ahora fueron ungidos por el Papa y el papado pudo protegerse de los lombardos y recibir tierras dando origen a los futuros estados pontificios. La crisis del califato de Damasco y de Al-Ándalus, que ya hemos visto también en otros vídeos, tuvo repercusiones en los Pirineos, ya que obligó a interrumpir las expediciones musulmanas, los jefes de los valles pudieron consolidar su poder y los francos comenzaron a proyectar acciones para ampliar sus fronteras en suelo peninsular. En la década del 760 se dieron los primeros contactos diplomáticos entre francos y abasíes. Los francos querían que los árabes atacasen a los bizantinos y así evitar su intervención en Italia, y los abasíes querían que los francos intervinieran en Al-Ándalus, que estaba declarado independiente del califato de Bagdad. Pipino murió en el año 768. La situación que dejó en la frontera de los Pirineos era la siguiente, con un Andalus a la defensiva, ya que fortificó ciudades como Pamplona, Huesca, Alquézar, Roda, Lérida y Gerona, para protegerse de eventuales ataques francos. Y como era costumbre dentro de los francos, dividió su reino entre sus hijos, Carlos, el futuro Carlomagno, y Carlomán. Pero 3 años después, en el 771, moría Carlomán, convirtiéndose Carlomagno en el único rey de los francos. Antes de ser coronado emperador en el año 800, Carlomagno controlaba gran parte de Europa occidental y central. Jugó un papel muy importante en la religión católica en la evangelización de estas tierras paganas, y Carlomagno forzó con conversiones, deportaciones o esclavizaciones masivas. En la marca superior de Al-Ándalus, en las actuales regiones de Aragón, La Rioja y Cataluña, que eran los únicos territorios que resistían la autoridad del emirato, buscaron la protección de Carlomagno. Así, en el año 776, el gobernador de Barcelona y Gerona, Sulaimán al-Arabi, aliado con otros gobernadores de la marca superior, asistió a la asamblea anual de Paderborn. Paderborn es una ciudad de Sajonia recientemente conquistada por Carlomagno, donde se reunían las autoridades civiles, militares y religiosas para tratar asuntos del estado del Imperio Carolingio. Sulaimán pidió protección a Carlomagno a cambio del vasallaje de la marca superior, aunque algunos historiadores plantean que fue Carlomagno quien instigara a su rebelión y convocara a los gobernadores de la marca superior. Carlomagno aceptó la oferta con la intención de ampliar su territorio, de recompensar a sus leales con tierras y cargos y crear un territorio militarizado al mando de condes con amplios poderes. Abderramán I, el emir del califato, el emir de Córdoba,
envió unos generales para tomar Zaragoza, viendo el peligro de la frontera superior. Pero este general que enviado fue hecho prisionero y enviado a Carlomagno por su gobernador como una muestra de su sumisión. A partir de entonces se produjo el primer contacto diplomático entre los francos y al-Ándalus en las negociaciones de la liberación de este general. En la primavera del 778, Carlomagno preparó una expedición para tomar posesión de la Marca Superior. Marcharon dos ejércitos, uno por los dominios de Sulaimán, el gobernador de Gerona y Barcelona, y otro al mando de Carlomagno a través del Pirineo navarro. Ambos ejércitos se encontrarían en Zaragoza, donde las puertas estarían abiertas. Pero las puertas estaban cerradas, ya que el gobernador de Zaragoza, Husayn al-Nasari, se negó a entregar la ciudad y alegó que él no había prometido personalmente nada a Carlomagno. ¿Por qué ocurrió esto? Pues había intereses distintos entre los aliados. Los gobernadores de la Marca Superior querían conseguir la ayuda de Carlomagno a cambio de entregar rehenes y reconocer de manera nominal su autoridad, más o menos una especie de protectorado del Imperio carolingio. Por otra parte, Carlomagno quería más, quería ocupar militarmente la Marca Superior y, si pudiera, todo el Andalus. Ante esta situación, con las puertas cerradas de Zaragoza, Carlomagno se retiró. Tenía tropas suficientes para una batalla a campo abierto, pero no para un asedio, ya que no podía asegurar el abastecimiento de la tropa, ya que sus bases estaban muy alejadas. Además, surgió un problema en la Renania que reclamaba su atención. En el camino de regreso, por el Pirineo navarro, para su seguridad llevó como prisionero al gobernador Sulaimán y destruyó las murallas de Pamplona que había ocupado en el viaje de ida a Zaragoza, con el objetivo de facilitar la recuperación futura y desalentar la resistencia. También se podía interpretar como un castigo contra las élites vasconas por ser favorables a los musulmanes. Además, causaron estragos por toda Vasconia, saqueando y destruyendo aldeas. La respuesta a esta actuación de los francos llegó en agosto del 778 en Roncesvalles, entre el puerto de la Ibañeta y Valcarlos, donde las tropas de Carlomagno sufrieron una emboscada. ¿Quiénes fueron los protagonistas de dicha emboscada? Unos dicen que fueron vascones, otros una coalición de vascones y musulmanes, y otros que fueron gascones del ducado de Aquitania. Las consecuencias que trajo la batalla de Roncesvalles fueron muchas. Carlomagno nunca más volvería a poner los pies en la península ibérica. Grandes pérdidas para los francos, tanto en hombres muy importantes para la gobernación del Imperio carolingio, y también pérdidas económicas, ya que perdieron todo el botín capturado. Pero sí, tenemos que poner una como la más importante, fue que la imagen de Carlomagno se vio debilitada. Ya no le veían como un hombre imbatible y su derrota alimentó rebeliones en Sajonia, Lombardía y Aquitania. Después de Roncesvalles se produjo una crisis en la Marca Superior. En el año 780, el gobernador de Zaragoza, Husayn, asesinó a Sulaimán, al gobernador de Barcelona y Gerona, bajo la promesa del reconocimiento de su autoridad por el emir Abderramán I. El emir tomó como rehén a un hijo de Husayn para asegurarse su lealtad. Pero 3 años después Husayn volvió a rebelarse, negándose a enviar los tributos a Córdoba. El ejército del emirato asedió la ciudad y Husayn fue ejecutado por traidor. A Sulaimán, recientemente asesinado por Husayn, le sucedió su hijo Matrú y le sometió al emirato de Córdoba. Carlomagno, para fortalecer la frontera de los Pirineos, viendo que no había sido tan sencillo como había pensado en un primer lugar, entregó el reino de Aquitania a su hijo Luis, con la misión de fortalecer toda la zona. La idea de Luis y de sus consejeros era aprovechar a los hispani. ¿Quiénes eran los hispani? Eran refugiados godos e hispano-romanos en la Galia. El objetivo era que ellos traspasaran la frontera y estimularan revueltas en las cuencas del río Ter y Llobregat. En el año 785 los francos toman territorios pirenaicos catalanes: Ampurias, Besalú, Gerona, Andorra, Urgel y Cerdaña, convirtiéndose Gerona en la plaza fronteriza más meridional del Imperio carolingio
y con una punta de lanza para la futura conquista de Barcelona, que no ocurrirá hasta el año 801. Abderramán I fracasó en su intento de recuperar estos territorios. A la muerte de Abderramán I en el año 788 se volvió a producir una nueva crisis en la Marca Superior. El gobernador de Barcelona y Gerona, Matruc, quiso hacerse con Zaragoza y Huesca, pero sería asesinado 3 años después por 2 sirvientes suyos que estaban al servicio del emirato. Con relación a Zaragoza, Said, el hijo de Husayn, expulsó al gobernador de Tartosa, aliado con yemeníes y bereberes, pero fue derrotado por otra alianza entre muladíes y cuasíes aliados al emir. Como estáis viendo, vuelven a repetirse las revueltas étnicas que se habían producido en el año 740. En el año 793, el emir Isam I volvió a intentar la recuperación de los territorios catalanes que se habían perdido durante el emirato de su padre. No lo logró, pero obtuvo un botín considerable, con lo que pudo reconstruir el puente de Córdoba sobre el río Guadalquivir y seguir con las obras de la construcción de la mezquita. Estas expediciones de devastación y botín, no así de ocupación, fueron habituales durante todo el emirato y el califato de Córdoba.